Amén. Buenas tardes, hermanos, bendiciones. Es maravilloso poder tener este tiempo de comunión, sabiendo que lo que hacemos lo hacemos para Él. Y el que tiene otra motivación, bueno, ore a Dios para que su motivación sea Dios, porque nuestra humanidad nos lleva siempre a la perdición, nos lleva siempre al extravío, nuestros impulsos, nuestros pensamientos. Si nosotros somos realmente honestos, nuestros pensamientos muchas veces no son correctos. Y Dios examina eso, y sabe eso, y lo juzga. Hermanos amados, citando un poco lo que decía el pastor Cristian, en Santiago 1:21 dice que debemos recibir la palabra con mansedumbre, porque esta puede salvar nuestras almas. Y en el versículo 22 dice, no sean solamente oidores, sino hacedores de la palabra. Entonces, es importante, amados hermanos, que nosotros podamos oír la palabra, recibir de la palabra, pero no quedarnos solamente con lo que escuché o lo que me dijeron, sino que debo llevarla a la acción. ¿Sabía usted que en medio nuestro hay personas que tienen mucho conocimiento de la Escritura? Pero solamente necesitan una cosa, necesitan sus actos movidos por su fe. ¿Sabía usted que hay gente afuera que conoce mucho de la palabra y puede recitar textos de memoria? Mas ellos, para volverse a Dios, ¿qué es lo que necesitan? Ver un acto de un verdadero adorador de Dios. Ver sus acciones. Eso es lo que necesita. Ahora, hay mucha gente también afuera buscando un nuevo comienzo, una nueva vida. Hay gente que quisiera dar vuelta a su vida y desearía no haber vivido lo que ha vivido. Hay mucha necesidad hoy en día en las personas. Por eso es una honra y una bendición poder ir y predicar la palabra, ir a los lugares, a los diferentes sectores donde les toque estar. No solamente la labor evangelística que se hace como iglesia, sino que también en su trabajo, en el lugar donde esté, donde le toque empezar. Porque hay algo que sí Dios puede hacer, y es darnos una nueva vida. La misma nueva vida que las personas buscan afuera, esos nuevos comienzos. Hay gente que sale del país para buscar otra nueva experiencia. Hay gente que sale de las ciudades por lo mismo, porque quiere partir algo de cero. Hay gente que se cambia de barrio por lo mismo. Hay gente que se cambia de trabajo buscando nuevas cosas. Pero al final es una cadena interminable, por hermano. Porque al final todo nos lleva a lo mismo en este mundo vano. Pero hoy día, precisamente, quiero citar Isaías 43:25. Si me ayudan a buscarlo ahí también para que podamos dar lectura. Dice, versículo 25, capítulo 43. Yo soy, aleluya, el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Y esto es muy especial, es algo muy único que nuestro Dios nos da, de que volvemos al asunto. En nuestra vida sin Dios buscábamos muchas maneras de empezar de nuevo, hacer algo distinto, hacer algo como que algo que pueda llenar un vacío en mí, llenar un estado o no sé dónde encontrarlo. Hay gente que termina relaciones y empieza otras relaciones buscando cosas nuevas. Hay gente, como decía el pastor en algún momento, alguien cambia el auto para sentirse mejor y al final es lo mismo. Etcétera. Muchas cosas que pasan de ese tipo, pero al final son cosas vanas, hermano. Porque usted llegado a esas cosas, las tiene y... ¿Qué sigue ahora? Mas en la palabra de Isaías, Dios nos está diciendo que Él es quien borra nuestras rebeliones, nuestro tiempo de rebeldía. Porque fuimos rebeldes al momento de estar sin Él, al momento de nosotros decidir y nosotros tomar acciones muchas veces, tener actos incorrectos, caminar en una senda incorrecta, avalar cosas que no estaban bien.
Porque conociendo a Dios lo desechamos. Pero aún así hay cosas que hoy día también están ahí. Aún están ahí. Hoy en nosotros. Están presentes. Hay algo de rebeldía que te está llevando a sentarte, a reclamar, a encontrar todo mal, que todo es erróneo, hermano. Si usted se pone a ver a mí, ahora me va a encontrar muchos defectos. Pero no se enfoque en eso. Mire a Dios. Ve a Dios en medio de todo lo que en uno pueda existir, lo que en uno pueda haber. Ve a Dios. Y esta alternativa que Dios nos está dando, ¿sabe qué, hermano? Gloria a Dios por eso. Gracias, Señor, porque eres tú quien borra esas rebeliones. Ese tiempo de rebeldía, ese tiempo que estuvimos apartados, alejados de Él. Y este mundo lo sabe. Ahora, nosotros no debemos considerar que también tenemos que ser responsables de nuestras acciones. Nuestras acciones tienen un efecto. Ya sea positivo o negativo, nuestras acciones tienen un efecto. Y la palabra habla muy claro de muchas acciones que se dan. Pero los efectos más claros y más de peso son los que nos llevan a condenación. Entonces, hermano mío, uno puede decir, sí, pero es que yo nunca he sido malo. Anduve apartado por ahí, pero igual hice esto. Igual me mantuve acá y me apoyo en eso y me escudo en eso. Pero finalmente, ¿qué es lo que Dios ve en nosotros? Rebeldía. Porque Él escudriña el corazón en nosotros. Porque siempre vamos a encontrar mejores maneras, cosas distintas, sí es verdad. Pero al final la rebeldía, hermano, ¿por qué dice que Él las borra? Porque no le sirve, pues, hermano. Porque no nos sirve a nosotros, como hijos de Dios. ¿Sabe qué? La mayor rebeldía de un hijo de Dios es no servir. Vamos a la escritura en el libro de Filipenses, capítulo 2, versículo 6 al 8. Filipenses, capítulo 2, versículo 6 al 8. Del Antiguo nos pasamos al Nuevo Testamento, Filipenses capítulo 2, versículo 6 al 8. Amén. ¿Qué la encontró? ¿Alguien la tiene por ahí? ¿La puede leer en voz alta, hermana, por favor? Ya, léala por favor, hermana. Dice, en el nombre de Jesús, dice, Él era como Dios en todo sentido, pero no se aprovechó de ser igual a Dios. Al contrario, Él se quitó ese honor, aceptó hacerse un siervo y nacer como un ser humano al vivir como hombre. Se humilló a sí mismo y fue obediente hasta el extremo de morir en la cruz. Amén. Amén. Entonces, mire, hermano, ¿por qué nosotros tenemos este gran ejemplo de parte de Cristo, el Señor, el Salvador? Porque nosotros nos hacemos llamar cristianos porque seguimos a Cristo. Porque somos, como decía el apóstol Pablo, sean imitadores de mí como yo de Cristo. A nosotros nos lleva a yo creo en Cristo, creo en Jesucristo, yo le sigo. Y Jesucristo dejó muy en claro en muchos pasajes, hacía mención de lo que debíamos hacer para seguirle a Él. Debemos cargar una cruz. En algunos tenemos que dejar familia. Hay muchas acciones que nos lleva a hacer Jesús para seguirle. Pero en este punto hay algo muy, muy especial. Es que Él se despojó de su deidad, de su divinidad. Él se despojó de Dios, de ser igual a Dios. Y se hizo semejante a los hombres. Y tomó un lugar, el lugar de siervo, hermano. De siervo. ¿Sabe cuál es el problema? Que aquí toda la iglesia debe estar sirviendo, por hermano. Y dejarse quejar por los hermanos que sirven. Dejarse de decir, oye, este hermano no me gusta cómo hace. Oye, este hermano, ¿sabe qué? Déjese de ñerías. Empieza a servir porque Cristo nos dejó el ejemplo. Él se hizo siervo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz.
Ese fue el camino que Él nos dejó trazado. ¿Sabe qué es lo que debiésemos hacer nosotros? Estar sirviendo. Pastor, ¿qué le puedo ayudar? Pastor, ¿en qué le puedo servir? Mire, a lo mejor no le pego mucho a esto, pero esta es mi disposición. Aquí estoy. Es el lugar que debiésemos tener. Esta iglesia debe estar creciendo, pero de una manera tremenda, si todos estuviésemos en esa misma línea. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que venimos a este lugar, nos sentamos, recibimos palabras y nos fuimos a la casa. ¿Y cuándo servimos? Hermanos, ya es tiempo que nos dejemos de eso. Deje de estancarse usted, de estancar su vida, de estancar la iglesia, de estancar el ministerio. Usted apoye y póngase a disposición, sirva. ¿Usted cree que yo soy digno de estar entregando esta palabra hoy día? Yo no debiese estar acá, hermano. Pero Dios me permitió estar acá. Pero una cosa he tenido muy claro, yo simplemente sirvo. Donde tenga que servir, sirvo. ¿Lo haré bien o mal? Bueno, juzgue el que sepa. Pero si hay una labor que hacer, hermano, hay que servir. Y hay mucho por hacer, hermano. Hay mucha tarea. Usted está orando por los pastores, por el peso que tienen sobre su hombro. ¿Sabe cuál es el problema? Que seguimos en el tiempo de rebeldía y olvidamos que Dios borró esa rebeldía. Ese tiempo de rebeldía. Él lo borró. ¿Por qué lo volvemos a escribir? ¿Por qué volvemos a esa rebeldía de decir, no, yo no voy a servir? No, es que yo no quiero hacer esto. Hermano, si ser cristiano hay que ser valiente para ser cristiano. Hay que esforzarse. Nosotros, si pienso yo que tengo que ser servido y en base a eso juzgo y le pongo una estrellita o le pongo un comentario abajo, le pongo un like o un like, ¿sabe qué, hermano? Estoy desenfocado en mi servicio, en el ministerio. Porque el mismo Cristo, siendo en forma de Dios, se despojó a sí mismo y se hizo semejante a los hombres, igual a ti y a mí. Pero ¿cuál es la diferencia? Que no tomó un lugar de ser servido, sino que Él tomó el lugar contrario, de ser servidor. Entonces usted dirá, pero ¿yo en qué voy a servir? Hermano, acérquese a los pastores y dígale, ¿en qué puedo servir, pastor? Hay mucha tarea, hermanos. Hay mucha tarea. Ahora, en Dios las cosas son hechas nuevas. Es nuestro Dios quien borra nuestras rebeliones. Y ¿sabe qué, hermano? Hay cosas que a lo mejor nosotros podemos ir escuchando de la palabra, vamos viendo de la palabra, vamos entendiendo, pero nos quedamos, como dice Santiago, nos quedamos en el oír y no en el hacer. Y sí entendemos la Escritura, me sé la palabra, pero no la practico. ¿Sabe qué es lo importante de todo esto, hermano? Que es nuestro Dios quien borra nuestras rebeliones, por amor del mismo. Porque si el Señor te ha mostrado una rebeldía en ti, ¿sabes qué? Él es capaz de borrar esa rebeldía, por amor de ti, por amor de mí. Y vamos al tema de hoy día. No dejando de pasar Filipenses 2:9, seguimos en el mismo capítulo, versículo 9 hasta el 11 vamos a leer ahora. Voy a leerla en la Reina Valera 1960. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Pausa ahí. ¿Quién es el que exalta? Nuestro Dios es quien exalta, no el hombre. Es nuestro Dios que nos exalta. ¿En base a qué? En base a tu servicio, en base a tu disposición, en base a tu humillación, en base a tu búsqueda para Él, en base a sacar tu rebeldía, dejar que Dios trate esa rebeldía que está en ti. Porque sabe que somos buenos para exigir, somos buenos para golpear la mesa, somos buenos para pedir lo que nos gusta, pero somos malos para renunciar, por hermano. Y eso es el trabajo que tenemos nosotros hoy día a día. Renunciar. Soltar cosas. Pero cuando es para mí, se me van las manitos sola para adelante a tomar esa bendición. Pero cuando me toca a mí ser la fuente de bendición y otro el bendecido, me cuesta soltar. Por eso, hermano, que lo que hacemos para el Señor no es en vano. Y si usted está dispuesto a avanzar en su servicio, en disponerse para la obra de Dios, hermano, no se va a arrepentir porque Dios le va a exaltar.
No va a ser el hombre. Porque la exaltación del hombre, ¿sabe qué? Se fuma, se va. Yo he estado en diferentes situaciones donde me han dicho, oh, bien, que lo hizo bien, oh. Y después, yo creo que aquí hay varios que le ha pasado lo mismo. Pero cuando usted hace las cosas para Dios, Dios es el que le exalta. Por eso que es importante, hermano mío, que no solamente nos quedemos con el oír la palabra, sino en hacer. Dice el versículo 10, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Si nosotros vamos a la predicación misma, cuando nosotros llevamos a una persona a la predicación, y algo que hemos venido viendo ya del discipulado, hemos estado viendo algo que hemos visto algunos esbozos del estudio, nosotros tenemos que comprender que una persona que no tiene a Cristo tiene que acercarse a Cristo, pero ya no verlo como el Cristo pobrecito que está en la cruz sin ropita, azotado y humillado, sino que acercarse a Él y verlo como Señor. Porque si hay algo que a nosotros nos lleva a la rebeldía, la rebeldía viene de rebelión, de rebelarse frente al reino. De ahí viene la raíz de rebeldía. Entonces, como andamos desbocados en la vida, sin Dios, necesitamos nuevamente conectar y dejar de ser rebeldes y entrar a ser sumisos, humildes, humillarnos. ¿Para qué? Para que nuestro señorío, que en la rebeldía nos guiaba, reine el señorío de nuestro Señor Jesucristo. Y ese se asiente sobre nosotros. Por lo tanto, amados hermanos, es necesario que cuando nosotros le predicamos a una persona, la persona conecte con el señorío de Jesús. Por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo, porque él ya tiene el lugar de Señor. Hoy es Rey de Reyes y Señor de Señores, y Él vendrá, y Él volverá a reinar acá en la tierra. Él ya tiene ese lugar, nadie más se lo puede quitar. ¿Sabe cuál es el problema? Que nosotros olvidamos que Él es Señor. Cuando nos quedamos con el hecho de pensar de que yo también soy Señor. Ahí vuelvo atrás. Ahí se levanta la rebelión en mí, que está en mí, porque yo hago las cosas mejores. ¿Sabe qué, hermano amado? Las personas que están en el mundo necesitan el señorío de Jesús. Y esto siempre lo digo. Muchas veces nosotros pensamos que porque una vez entregamos nuestras vidas a Cristo, pensamos que ya no debemos volver a hacerlo. ¿Sabe qué? Nuestra mente, nuestra alma, la tan codiciada alma por las tinieblas y la tan amada alma por nuestro Dios y Padre, que entregó a su Hijo Jesús para rescate de nuestras almas, porque aquí el tesoro final es el alma, hermano. Pero esa alma se desboca nuevamente y quiere salir. Pero es necesario que nosotros le recordemos a esta alma. Alaba, alma mía, decía el salmista. Alaba, alma mía. Es necesario que día a día, hermano, nosotros no olvidemos de que tenemos señorío sobre nuestras vidas. Amados hermanos, es importante, vamos a lo práctico, porque mire, aquí nosotros en nuestra predicación a las personas, a las demás personas, siempre nos vamos con perdónenme el término que voy a ocupar, pero para la gente que no conoce al Señor dice esto, es como un misticismo. Y hablamos de teoría, hermano. Usted es bueno, sabemos el poder de la palabra de Dios, conocemos la capacidad que tiene el poder de Dios, pero ¿sabe qué? Si la palabra por sí misma no es fuerte. En el libro de Efesios, cuando habla de la armadura de Dios, dice, por sobre todo, tomad la espada, que es la palabra. Tomad la palabra, que es la espada del Espíritu. Espíritu y palabra. Ahí hay poder. La Biblia por sí sola nos salva. El Espíritu Santo, si no tiene espada, está constreñido, está triste, arrinconado en nuestro ser. Así está el Espíritu Santo. Pero ¿cuándo es poderoso? Cuando se toma
de la palabra. Entonces, vamos a lo concreto. Una persona, cuando yo le predico del señorío de Jesús, yo no puedo decir le prediqué a esta persona. A lo mejor le hablé. A lo mejor le conversé. Le hablé un testimonio. Pero cuando yo logro predicar, efectivamente la persona anhela el señorío de Jesús. ¿Y eso cómo es comprobable en lo tangible? Que la persona declare a Jesucristo como el Señor de su vida. Pero eso tiene que hacerlo con un entendimiento. Tiene que hacerlo con una intención, con un deseo. ¿Sabe qué? Esto igual, oh, ¿y en serio? ¿Y dónde está? ¿Y esa es la promoción? Oh, ¿y tanto me van a descontar? Oh, ¿y tanto menos voy a pagar? Es como aquella persona que se pregunta eso. Oye, pero ¿y todo eso? ¿Y qué tengo que hacer para hacer válido este beneficio? Esa es la pregunta clave. Eso es lo que tiene que mover a la persona. Y en nuestro diario vivir, hermanos míos, amados, no sacamos nada con hablar de la Escritura, de hablarle a alguien un texto bíblico, leerle la Biblia a alguien, si la persona no es movida por su fe. Porque finalmente se queda, como dice Santiago, solamente oidores. Y en la iglesia, hermanos míos, también hay oidores. Lamentablemente. Pero esa es la realidad que tenemos que cambiar, hermanos, siempre y cuando cada uno de nosotros se proponga dejar de ser un oidor y pasar a ser un servidor, como lo hizo Cristo. Entonces, en lo concreto, es necesario que la persona confiese. Romanos 10, 9 y 10 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con la boca se confiesa para justicia, pero con la boca, perdón, con la boca se confiesa para salvación. No, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Amén, gracias Señor. Romanos 10, 9 y 10. Entonces, aquí está haciendo un trato, y esto es algo que hemos venido tratando. El trato que Dios quiere tener es personal. No es con intermediario, es contigo, es conmigo. Que si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Lo interesante de todo esto que dice, serás salvo. No eres salvo. Serás salvo. Está diciendo, mira, con esto tú vas a lograr esto. Pero no significa que es así, es concretado en ese momento. ¿Sabe cuál es el error de muchas iglesias? Que avanzan, crecen o se juntan, se reúnen, pero no son eficaces en lo que hacen. Hay mucha historia detrás, historias, testimonios que uno escucha y son inspiradores. Pero no hay un avance concreto. Y ¿sabe qué es lo maravilloso de todo esto? Cuando vamos concretando, se necesitan manos para concretar. Y ahí entendemos por qué es necesario que cada uno de nosotros sirva. Porque necesitamos ir concretando. Entonces, primer paso, nosotros le predicamos a la persona tiene que querer ir a Jesucristo. Pero ¿cómo lo hago? Tienes que declarar con tu boca. ¿Crees en tu corazón que Dios le levantó de muertos? ¿Crees que Jesucristo vino a la tierra, padeció la muerte y fue resucitado el tercer día? Sí, creo. Confiésalo con tu boca. Y el confesar, algo que hablábamos con el pastor, el confesar viene no de una repetición de algo, no de un dicho, sino que una confesión es lo que yo creo. No es algo que me lo contaron, es que me dijeron, bueno, era rojo o verde, no, era como rojo, pero no sé, pero es que me dijeron que era así. No, era rojo. Era rojo y tenía esta forma. Y tú la tocabas y era áspera. Yo describo, porque ¿qué confieso? Lo que creo. Entonces aquí se enlaza algo. Es mi fe y mi acción. Entonces de ahí parte todo nuestro caminar espiritual, hermano amado. Porque mucha gente dice, sí, yo creo en Dios.
Yo creo en Dios y creo, pero a mi manera, como me lo han enseñado a mí. La pregunta, ¿le sirve a Dios como le sirve, como nosotros creemos que es? ¿O es como Él dice? Amén. Entonces, amados hermanos, la palabra nos lleva a que las personas tienen que hacer un paso de fe. Yo le predico a alguien, pero la persona debe declarar a Jesucristo como el Señor de su vida. Pero no solamente declararlo, debe creerlo realmente. Y no solamente debe creerlo, porque vuelvo a lo mismo, perdón, pero dice, sí, yo creo. Decláralo, confiésalo. Confiésalo como tu Señor y tu Salvador. Ahora bien, vamos a Mateo 7:21. Mateo 7:21. Y me voy a tomar la parte A de este versículo. Solamente la parte A de este versículo. La parte A, a veces usted los versículos los puede dividir en parte A, parte B, parte C. Ahí depende usted cuánto esté. Hay una primera parte de este versículo. Mateo 7:21. Sí, hermana Vicina, ¿lo tiene? ¿Lo puede leer en voz alta, por favor? No todo el que me dice Señor, Señor, estará en el reino de los cielos. Amén, amén. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¿Y sabe qué, hermano amado? Hay mucha gente, porque volvemos a Filipenses, por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. ¿Sabe qué? Es algo claro que las tinieblas tiemblan, los demonios tiemblan ante la presencia de Jesús, el Señor. Hay gente que un día conoció al Señor, pero está extraviada. Está apartada. Sabemos que la salvación es por gracia, es por medio de la fe, ¿cierto? Pero eso lo va a juzgar Dios. No lo vamos a juzgar nosotros. Pero aquí deja una claridad muy precisa. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Y aquí hay algo realmente que nos lleva nuevamente a nuestra fe, por hermano. Porque la salvación es por gracia, es por medio de la fe. Y esto no es de nosotros, pues es un don de Dios. Y esa declaración, hermano, de la Escritura, nos lleva a considerar de que si yo tengo fe, me muevo por la fe, porque si no, la fe sin obras, ¿qué cosa es? ¿Se da cuenta? ¿De qué sirve que diga yo tengo fe, pero no tengo obras? Si yo digo tengo fe, tengo que moverme por la fe. Porque la salvación es por gracia, es por medio de... Y si yo digo tengo fe, tengo que llevarlo a las obras. Entonces, amado hermano de mi Padre, ¿es importante el primer paso? Sí. Por eso dice Romanos, serás salvo. No dice salvo. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. No dice, eres salvo. Serás salvo. ¿Y esto por qué, hermano? Porque realmente sabe que nosotros en el Señor tenemos la oportunidad de nacer de nuevo. Lo que mucha gente afuera está buscando. Lo que por mucho tiempo nosotros buscamos, hermano. Porque yo no sé usted, pero por lo menos yo fui de los que dije, ¿por qué a mí me toca vivir esto? ¿Por qué yo vivo esto otro? ¿Por qué me pasó esto? ¿Por qué esto otro? Yo fui de eso, hermano. Y no se me olvida ninguna de esas cosas. De hecho, ocupo mi testimonio para predicar. Cuando puedo, tengo la oportunidad, predico de mi testimonio de lo que he podido vivir. De mi vida sin Dios y mi vida hoy día con Dios. Y no quiero volver atrás, hermano. No quiero volver atrás, porque cuando entendí que el mayor título que uno tiene es el de ser hijo de Dios, ¿sabe qué? No quise soltar nunca más ese título. Los demás son funciones, no, hermano. Hay funciones dentro de la iglesia.
pero el mayor lugar es de ser un hijo de Dios. Ahora, en Romanos capítulo 6, versículo 4, si me puede ayudar a buscarlo ahí. Romanos capítulo 6, versículo 4. Y aquí vamos a hablar del bautismo, hermano. ¿Alguien lo tiene por ahí que me pueda... Hermana, por favor. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte con el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos con la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Amén. ¿Sabe cuál es la idea del bautismo? El bautismo no es una ceremonia. Mire, ¿sabe qué? Usted sabía que hay instituciones que dicen, ya, pues, pajarito nuevo, hay que bautizarlo. ¿Cierto? O tenéis que pagar el piso, en algunos lados se dice, ¿cierto? A veces se piensa que el bautismo pasa a ser como un rito, como una inscripción, como una adhesión a una organización. Pero ¿sabe lo que? Mire, sí es muy especial, porque usted cuando entra a una organización, usted es merecedor de una membresía, porque yo pagué una adhesión a esto, ¿cierto? Porque yo cumplo con el protocolo, la preparación, ¿cierto? Pero el reino de los cielos es contrario. Usted no le sirve al Señor. Así de simple. No le sirve. No le sirve. ¿Y qué nos dice la palabra? Que tenemos que morir. Y que tenemos que sepultar nuestra vida pasada. Entonces Romano dice que somos muertos por el bautismo. ¿Y sabe por qué el bautismo? Porque todo eso que pasó, toda esa rebeldía, todo eso que arrastramos, hermano mío, todo eso lo que un día dijimos, tiene que quedar atrás. Y así somos muertos por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Y eso es lo que dice la palabra. Y esa es la oportunidad que nosotros tenemos hoy día en Dios, de andar en una nueva vida. ¿Sabe por qué usted no está o no siente que está en una nueva vida? Porque vuelve a la rebeldía. Porque vuelve a la rebelión que Dios borró. El amor que Él tuvo para borrar su tiempo de rebeldía, no la volvemos a reescribir. Pero el bautismo, lo más cercano al bautismo, ¿sabe qué? Es muerte. Es muerte. Ahora bien, hubo un hombre muy sabio, se le presenta a Jesús y le dice, porque él vio la gracia que está, él vio la gracia que él tenía, él era un fariseo. Los fariseos estaban opuestos totalmente a lo que predicaba Cristo, era algo que los tenía inquietos, incómodos. ¿Por qué? Porque le iba a llevar el negocio de los feligreses. Y estaban inquietos porque él decía ser el Hijo de Dios, pero ¿cómo no? Si eso no. Siendo que ellos conocían a los mismos profetas que anunciaron la venida del Hijo de Dios. El problema es que ellos tenían un esquema acá que no les dejaba ver que lo que se había prometido estaba aconteciendo en sus propias narices. Y ese mismo estado que ellos no se estaba dando como ellos esperaban que se diera, que muchas veces nos pasa a nosotros también, ese mismo evento fue lo que los llevó a ellos, hay que eliminarlo. Y empezaron a tejer, a armar trampas. ¿Para qué? Para que él cayera, para apresarlo, para arrestarlo, para matarlo después, hermano. Pero hubo un hombre dentro de ellos mismos que vio la gracia que él había, que era un hombre buscador, que él sí era un hombre buscador, y le dice, Jesús, ¿qué debo hacer para entrar al reino de Dios? Y le dice él, tienes que nacer de nuevo. Tienes que nacer de nuevo. Pero ¿cómo, Señor, tendré que volver al vientre de mi madre para volver a nacer de nuevo? Él le dice, en el capítulo 3 del libro de Juan, capítulo 3 del libro de Juan, versículos 5 al 7.
Juan capítulo 3, versículos 5 al 7. Juan capítulo 3, versículo 5 al 7. Por favor. Pero la versión Ya. te digo la verdad, el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. El que nace de padres humanos tiene vida física, pero el que nace del Espíritu tiene vida espiritual. No te sorprendas si te digo, ustedes tienen que nacer de nuevo. Amén. En la Reina Valera dice, respondiendo Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios Padre. Y él quería entrar al reino de Dios. Nicodemo quería eso. Y le dice en el versículo 6, porque lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Hermanos amados, nuestras rebeliones están dadas por nuestra carne. ¿Han escuchado eso que dicen yo soy mechita corta? No, es que mi abuelo era así. No, es que mi mamá era así, mi papá era así. Por eso yo saqué, y nos quedamos con eso y nos ponemos detrásito, como que decimos, este argumento es válido para yo hoy día respaldar como mi actuar. Entonces como que nadie le puede decir algo porque es de familia. Pero en este caso, la Escritura, o Jesucristo le dice en este caso a este varón, tienes que nacer de nuevo. Porque lo que es nacido de la carne, tu genética, tu humanidad, tu historia, tu cultura de formación, carne. Pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, te es necesario nacer de nuevo. Entonces, punto 1, el bautismo es muerte. Punto 2, el bautismo es nacer de nuevo. Nacer del agua y del Espíritu. Y esto es interesante, ¿por qué? Porque el agua, cuando somos sumergidos, mire, hay congregaciones, ¿sabe cómo nos bautizan? Punto 1. Y en otros lados hacen bautizos por aspersión. Algunos dicen que no, es que como el pueblo de Israel pasó por el mar rojo cuando fue abierto, las gotitas que le cayeron al lado, entonces ahí también recibieron la bendición de Dios y por eso también nosotros tiramos gotitas a las personas. Y eso es lo que se predica, hermano. A mí me tocó bautizar personas de otras denominaciones que me llegaron, estábamos con mi esposa y entregamos la enseñanza del bautismo. ¿Y qué pasó? Las personas decían, ¿sabe qué? Yo creo la palabra. Y me recordaba de Nicodemo. Porque Nicodemo era un fariseo. ¿Por qué tenía que estar hablando con Jesús? Bueno, estas personas vinieron a nosotros y nosotros le predicamos y las bautizamos en secreto. Ahora, vaya a saber usted por qué volvieron a la iglesia que están, no lo sé. Eso Dios lo va a juzgar. Pero cuando uno es siervo, uno sirve. Nosotros lo hicimos creyéndole a Dios, en entendiendo el efecto o la importancia del bautismo, de una nueva vida en Cristo. El nacimiento del agua y del Espíritu es lo que activa nuestra nueva vida en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y si hay algo que nosotros debemos hacer es efectivamente morir a nuestra antigua forma de vivir, a nuestro tiempo de rebeldía. Pues es Dios quien borra nuestras rebeliones, lo decía el libro de Isaías. Ahora, cosa muy importante, 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 21. El bautismo que corresponde a esto, ahora nos salva. No quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios Padre, por la resurrección de Jesucristo. El bautismo trae consigo salvación. Y si bien nosotros tenemos, yo creo que siempre uno tiene algo que es bueno, algo que uno puede aportar, algo que uno puede entregar siempre. Como también alguna vez me enseñaron que uno siempre de las personas aprende algo.
es porque algo hay en las personas que a uno le van a aportar algo. Pero en esta porción de la Escritura dice que es el bautismo el que nos salva. Y el bautismo trae un efecto tremendo cuando nosotros lo hacemos realmente. Hay cosas en nosotros. No va a quitar la inmundicia de la carne. Hay mostrar unas manos sucias, ¿cierto? No va a quitar eso. Hay marcas en tu cuerpo, hay cosas que tú puedas tener. Vas a entrar al agua del bautismo y esas van a seguir ahí. Como también seguramente van a haber actos que tú cometiste y que vas a tener que dar cuenta por esos actos que cometiste. Como por ejemplo cuando hay asesinos que se convierten al Señor. Personas que cometieron delitos y se convirtieron al Señor. Las inmundicias de la carne, porque lo que es nacido de la carne es. Las inmundicias de la carne no las va a quitar. Pero sí la aspiración de una nueva conciencia hacia Dios Padre, por medio de la resurrección de Jesucristo. Y todo está en la resurrección de Jesucristo. ¿Y sabe qué, hermanos amados? El bautismo viene a hacer esto. Por eso que cuando nosotros le predicamos a las personas, sabe que nosotros no tenemos que solamente hablarles de Dios y no conformarlo a eso. A nuestros hijos no tenemos que conformarlo con traerlo a la iglesia. No tenemos que conformarnos a decirle, lee la Biblia. No tenemos que conformarnos a decirle, ora por el almuerzo. Ora por antes de acostarte. No nos debemos tener que conformar a eso, hermano. Tenemos que llevarlos a que ellos hagan actos de fe. Porque si ellos dicen creer, tienen que avanzar en pos de su fe. Entonces, el bautismo es un acto de fe, hermano amado. Es un acto concreto que yo decido morir a mí mismo, morir a mi tiempo de rebeldía para empezar una nueva vida en Cristo Jesús. ¿Sabe cuál es el asunto de todo esto? Que a veces también, cuando ha pasado el tiempo, como decía el pastor, nos hemos bautizado, pensamos como que caducó, a lo mejor ya está vencido mi bautismo, tengo que renovarlo. No es así, hermano. Hay casos especiales, los vuelvo a decir, pero eso los pastores lo manejan. Hay casos y casos, pero no es de pensar de que, es que como me fui a dar una vuelta larga para Egipto y me metí allá y anduve con los gatos, abrazando gatos, unos monos, me amarré con una momia ahí al lado, entonces tengo que bautizarme de nuevo. No es así, hermano. El bautismo trae consigo actos, consecuencias, trae bendición de Dios. Y vamos a verlo por qué. Por medio del bautismo. El bautismo, ¿sabe qué? Nos lleva a ya no solamente ser creación de Dios. Fuimos creados imagen y semejanza de Él. Aleluya, gloria a Dios por eso. Pero el bautismo nos lleva a un nivel mayor. Y partamos con nuestro Señor Jesucristo. Lucas capítulo 3, versículo 21 y 22. Lucas capítulo 3, versículo 21 y 22. Se lo puse ahí en la pantalla para que lo pueda ver si no tiene deseos de abrir la Biblia. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando, el cielo se abrió. Mire lo que pasó. Y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma. Y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Y a través de este acto que Jesucristo hizo, ese día fue reconocido por Dios Padre como Hijo. Y si usted va a la Escritura, busque, no fue en otra instancia. Lo decía el día jueves. No fue en otra instancia. No fue en la cruz, no fue cuando cargó la cruz, no fue en el pesebre. En el pesebre. Sino que fue en este momento cuando Él es bautizado. Y Dios Padre lo reconoce como Hijo. Ese ser Hijo
nos lleva a una condición. Nosotros debemos ser imitadores de Cristo. Si nos hacemos llamar cristianos, tenemos que ser imitadores de Él. Y por eso nosotros vamos a las aguas del bautismo. Ahora, avancemos un poco más. Hechos capítulo 2, versículo 38. Pedro les dijo: arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para, ¿qué cosa? Perdón de los pecados, y recibirán el don del Espíritu Santo. Mire, un bautismo real, hermano mío, no es como aquella persona que dice: es que quiero una foto para el Instagram porque como los hermanos se están bautizando, esta es la mía, me voy a bautizar de trayo también. Me va a ir bonito con la túnica blanca. Cuando yo hago ese, no tiene peso ese bautismo. No es un bautismo real, hermano. Porque el verdadero bautismo, ¿sabe quién lo predicó? Juan el Bautista. ¿Quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Generaciones de víbora. Arrepentidos y bautizados. Bueno, Pedro lo dijo de una manera más especial. Arrepiéntanse y bautícese. Pero lo deja muy en claro: arrepiéntase. Si yo tengo la decisión de bautizarme y empezar una nueva vida en Dios, ¿sabe qué? Debo primero arrepentirme. Y usted dirá: ¿de qué? Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Y ese es mi arrepentimiento genuino y real. Porque los demás son los amores secos que me enganché cuando iba caminando por el valle. ¿Sabes lo que son los amores secos? Esas espigadillas, no sé cómo le llaman. Sí, las otras cosas se dan por consecuencia porque estoy andando en lugares que no tenía que haber andado. Pero motivado ¿por qué? Por la rebeldía, finalmente. Ahora, ¿qué debo tener? Arrepentimiento. Y luego, dice, bautícese. Y eso es lo interesante. Que yo no le puedo decir a mi hijo: ya, Josué, estás más o menos a una edad, tienes que bautizarte. Así que yo voy a hablar con el pastor para bautizarte. No funciona así. Es él quien tiene que decidirlo. Soy yo quien debo decidir: pastor, ¿qué debo hacer para ir a las aguas del bautismo? Ese es lo que yo debo preguntarme, si realmente quiero vivir y empezar una nueva vida en Dios. ¿Sabe para qué? Para recibir el don del Espíritu Santo. O sea, ¿qué trae? Mire, gloria al Señor. Bautismo trae muerte. Bautismo trae nueva vida en Cristo Jesús. El bautismo trae el don del Espíritu Santo. Hay un regalo por medio del bautismo. Sigamos, por favor. En vestidura de hijo. Mire. Hay no sé si hubo ese ejemplo, pero cuando un hijo es hijo, ocupa un lugar, el mismo lugar de su hijo. qué tremenda revelación, hermano. Cuando un hijo es realmente un hijo, ocupa el lugar de un hijo. Y no es solamente de dichos. Porque yo digo: no, si usted lo tengo como un hijo, sí, pero los actos. ¿Cuáles son los hechos? Porque si no, de labios nomás vamos a estar diciendo. Pero cuando yo tomo un hijo que no es sangre de mi sangre, ni hueso de mi hueso, ni de mi genética, cuando yo tomo un hijo realmente, no me importa eso. Yo lo tomo por hijo. Y con esto dice en Gálatas capítulo 3, versículo 27, porque todos los que han sido bautizados de Cristo están revestidos. ¿Sabe qué, hermano? Mire, soy criatura. Al momento de entrar a las aguas del bautismo, ¿qué pasa?
Ya no, Dios no ve criatura en mí. Ya no soy simplemente criatura. Soy revestido por Cristo Jesús. Por lo tanto, ya Dios no ve criatura en mí solamente. Él ve a su Hijo Jesús en mí por medio del bautismo. El bautismo nos acerca a Dios. ¿Sabe qué? Pero que, mire, es importante esto porque muchas veces decimos, acércate a Dios, busca a Dios. Sí, busqué a Dios, busco la presencia de Dios. Hermano, esto es más importante. Es que Dios ve a su Hijo Jesús en nosotros, hermano. ¿Y quién éramos nosotros? ¿Quiénes somos nosotros por nuestras propias capacidades? Somos redimidos, eso es lo que somos. Pero no solamente somos redimidos, ¿sabe qué? Somos revestidos. Hay investidura. Y esto en Gálatas 4:6 dice, ¿y por cuántos son hijos? Mire lo importante de esto. Dios envió a sus corazones el espíritu de su Hijo. ¿Qué vimos en Lucas? Jesús, luego que fue bautizado, los cielos fueron abiertos. Y hubo la voz en los cielos que dijo, este es mi Hijo amado, en que tengo complacencia. El Espíritu de Dios vino sobre él, en aquel momento en forma de paloma. Y por cuanto son hijos, Dios envió a sus corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Y aquí está la diferencia grande, hermano mío. Porque hay hijos de Dios que dicen, sí, yo soy hijo de Dios. No, yo sirvo en la iglesia tanto. Y volvemos al mismo concepto religioso. Servir es sentarse en la silla y decir, amén, amén. Eso es servir. Para muchos creyentes, eso es servir. Para muchos eso es ser hijo de Dios. Y andar con una Biblia bien grande acá. Eso es ser hijo de Dios. ¿Sabe lo que está diciendo la palabra? Esto es ser hijo de Dios. Y lo maravilloso, mire, y esto lo tengo en rojo ahí, porque ese espíritu es el que clama Abba Padre. Y Abba Padre es un término íntimo de dirigirse al Padre. Es como nuestro hijo nos dice a nosotros en casa, papito, de una manera muy especial, muy cercana, cuando quieren conseguir algo, sobre todo cuando quieren conseguir algo los niños, le dicen a uno de una manera muy especial. Y se da cuenta, nosotros tenemos esa posibilidad también, pues. Se da cuenta por qué Dios nos escucha. ¿Por qué hay algo que Dios hace en nosotros? Es porque ese espíritu precioso clama, Abba Padre. Aleluya. Pero si nosotros no comprendemos esto, ¿sabe qué? El bautismo es un remojo, es un piquero. O si usted tuvo su bautismo, hermanos, vaya tomándole peso a lo que hizo. Vaya comprendiendo lo que hoy día está en usted. Por eso que hoy día usted puede decirle, papito. ¿O usted cree que Dios espera una oración de parte suya diciendo, oh Dios eterno, creador del cielo y de la tierra? Yo no espero que mi hijo, perdón, me digan, oh Rodrigo, qué alto que estás, qué buen mozo te ves. Yo no espero eso. Yo no espero eso. ¿Sabes lo que yo digo? Ya, pues, ¿qué querés? Vamos al hecho. Porque yo sé que algo quiere. ¿Sabes lo que quiere Dios de nosotros? Que vamos al hecho. Porque Él ya sabe. Pero ¿por qué no recibimos? Porque pedimos mal, dice la palabra. Este Espíritu precioso, ¿sabe qué es lo que nos da ese lugar íntimo de hijo? Hijo. Y si hijos, también herederos. ¿Y qué herederos con Cristo Jesús, Señor nuestro? Ahí se ve realmente cuando hay un hijo. Cuando usted un hijo lo toma por hijo, le da un lugar como hijo realmente. Sigamos, Santiago 1:17 dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación.
y recibirán el don del Espíritu Santo. ¿Cierto? Bueno, este don perfecto, este don maravilloso, ¿sabes qué? Voy a volver a lo que decía recién. Nosotros pensamos, nosotros creemos que yo porque me fui a dar la vuelta a Egipto, ¿cierto? Anduve afeitando a Faraón. Pienso de que ese espíritu se alejó de mí, de que ya no soy hijo. El Espíritu Santo vive y habita en mí, dice su palabra. Este espíritu no es que usted, Dios Padre te dio a su Santo Espíritu, pero no es para decirte, ¿sabes qué? Tú te descarriaste, te lo quito. Ah, ¿sabes que te perdiste? Venga para acá. Quédate solo. Porque por gracia somos salvos, hermano. Por medio de la fe. Y ¿sabe qué? Este don maravilloso que es su Santo Espíritu es un regalo de Dios. Y es algo que nosotros somos portadores de Él. ¿Y sabe para qué recibimos este regalo precioso? Para que usted hoy día pueda discernir este mensaje. Para que usted pueda comprender, ¿sabe qué? Que las personas no basta que digan, sí, yo creo, sí. No, no es así. Tú tienes que creer, pero tienes que avanzar en pos de tu fe. Tienes que ir concretando, tienes que, si crees en el Jesucristo el Señor, decláralo como el Señor de tu vida, confiésalo como el Señor de tu vida. ¿Tú quieres empezar una nueva vida en Dios? Ve a las aguas del bautismo. Sumérgete. Arrepiéntete y bautízate para perdón de tus pecados. Y recibirán el don del Espíritu Santo. ¿Y sabe para qué tenemos ese don, hermano? No solamente para pedirle cosas al Padre. No solamente para decir, va Padre. No solamente para eso. Vamos a Romanos capítulo 8, versículo 14 al 16. Romanos capítulo 8, versículo 14 al 16. Y con esto estamos terminando, hermano. Yo sé que a más de alguien a lo mejor le puede estar incomodando el tiempo. Espero tratar de ser breve en todo esto. Pero es Romanos capítulo 8, versículo 14 al 16. ¿Sabe que es la oportunidad maravillosa de empezar una nueva vida en Dios por medio del bautismo? Y si usted un día la empezó y dice, es que yo pasé tantas cosas y creo que es necesario, bueno, apóyese en lo que usted un día hizo. Y si usted dice, ¿sabe qué? Yo he intentado empezar, pero nunca he hecho esto. Este es el tiempo. Usted es el que tiene que tomar la decisión de bautizarse. Y decirle, pastor, ¿sabe qué? Yo me quiero agregar a la hermana que se va a bautizar este domingo. No sé cuándo, pastor, usted sabe. Bueno, el Señor sabe, ¿cierto? Yo me quiero agregar. Ya, no importa que la hermana quiera hablar, yo quiero esta semana, pastor. ¿Sabe qué? 14 y 16. Ahí pasamos al 14 y 16. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, ¿qué cosa? Estos son hijos de Dios. ¿Para qué Dios nos da su Santo Espíritu? Para guiar nuestro andar, nuestro caminar. Pero aquí hay una cosa importante, y usted dirá, pero es que yo me he desviado de los caminos de Dios, como a muchos les gusta decir. ¿Sabe por qué nos desviamos? Porque dejamos de poner a nuestro referente adelante. Porque la persona que yo tenga al frente mío es la que yo voy a seguir. Y si yo tengo en primer lugar a la persona del Espíritu Santo, ¿sabe qué? Voy a guiarme por él. Pero si yo veo otra cosa, me voy a perder con esa cosa. Porque la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne. Y ambos se oponen entre sí. Pero si yo pongo en primer lugar a su Santo Espíritu, voy a poder optar a esto. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos. Pues, versículo 15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud, ¿para qué cosa? Para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, aleluya. El espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Aleluya. Entonces, amado hermano,
Si aquí hay alguien en este lugar que no ha dado este paso de bautizarse, de ir a las aguas del bautismo, o en algún momento lo hizo por una motivación inadecuada, que no es la dada por el reino, este es el tiempo que lo haga. Que si usted le está predicando a alguien del Señor, usted tiene que predicar y lograr que esa persona vaya al agua del bautismo. Porque una vez, mire hermano, y ¿sabe qué? Mire, todo esto a lo mejor te dirá, hermano, ¿qué hora va a terminar? Perdóneme. ¿Sabe qué? Es su carne que está reclamando en esta hora. Si está diciendo eso. Pero ¿sabe qué? ¿Sabe qué, hermano? Mire. Cuando usted toma a un hijo, usted recién lo empieza a formar con autoridad. Porque si usted no toma a esa persona por hijo, es como, niñito, y es superficial la enseñanza. Pero si usted lo toma por hijo, ven para acá. Cállate. Ya, pues córtala. ¿Hasta cuándo voy a estar? Y empezamos a hablar las cosas claras. ¿Se da cuenta? Dios por eso habla de manera clara cuando tomamos el lugar de hijo. Y cuando creemos ese lugar que tenemos hoy día en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por eso, hermano amado de mi Padre, créale al Señor, créale a la palabra. Saque cualquier cosa que yo haya dicho de parte mía, pero tome lo que haya tomado de parte de Dios en esta hora. Le animo y le bendigo. Por eso, es mucha la mies, más poco los obreros. ¿Se da cuenta? Si queremos realmente hermanos en Cristo Jesús, tenemos que lograr que las personas lleguen al arrepentimiento genuino y a las aguas del bautismo. Para una cosa, para que ahí recién empiecen a ocupar el lugar de hijo. Es decir, recién empecemos a ser formados en este reino de los cielos. Y de ahí empieza nuestra historia, nuestra nueva vida. Para la gloria del Señor. Amén. Amén.